En este viernes penitencial oremos al Sagrado Corazón de Jesús y sigamos imitando sus grandes virtudes. Celebremos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. San Timoteo nace en Listra en el siglo I. Su madre era judía y su padre pagano, lo cual hace pensar que conocían las Escrituras, aunque no fueran estrictos observantes de la ley. San Pablo acoge a Timoteo como compañero, apoyado por las excelentes referencias que de él daban los hermanos de aquella ciudad. Después de un tiempo de intensa formación con el apóstol de los gentiles, fue enviado a Tesalónica y confirmó en la fe a aquella iglesia. Colaboró también en la evangelización de Corinto, volvería a Éfeso y otros lugares con cartas y exhortaciones de parte de San Pablo. Fue el primer obispo de Éfeso, según nos narra Eusebio en su historia eclesiástica. Muere en el siglo I. San Tito nace en el año 13 en Creta, de familia pagana. Asiste al concilio apostólico en el año 50, juntamente con Bernabé y Pablo. El apóstol le elogia en una de sus cartas llamándole verdadero hijo, según la fe común. Tito restablece la paz entre la iglesia de Corinto y el apóstol alaba el consuelo que supone para él el apoyo y confianza que le brinda. Compañero y colaborador de San Pablo, organiza las colectas en favor de los cristianos de Jerusalén. Su vida culmina en fidelidad a su ministerio como obispo de Creta. Su Santidad Benedicto XVI afirmó de estos grandes santos: las fuentes con que contamos sobre Timoteo y Tito subrayan su disponibilidad para asumir las diferentes tareas que con frecuencia consistían en representar a San Pablo, incluso en circunstancias difíciles, es decir, nos enseñan a servir al Evangelio con generosidad, sabiendo que esto implica también un servicio a la misma Iglesia. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, sembrando esta semilla en muchos corazones con la esperanza de tener buenas cosechas para el reino de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. A la vuelta de un año, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab con sus servidores y todo Israel. Masacraron a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí divisó a una mujer que se estaba bañando, de aspecto muy hermoso. David mandó averiguar quién era aquella mujer, y le informaron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, el hitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Ella volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. David entonces envió a decir a Joab: mándame a Urías, el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo se encontraban Joab y la tropa y cómo iba la guerra. Luego le dijo: baja a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y tras él un regalo del rey. Pero Urías se acostó a la puerta del palacio con todos los servidores de su señor, y no bajó a su casa. Informaron a David: Urías no ha bajado a su casa. David lo invitó a comer con él y lo hizo beber hasta ponerlo ebrio. Urías salió por la tarde a acostarse en su lecho con los servidores de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, que le mandó por Urías. En la carta había escrito: pongan a Urías en primera línea, donde la batalla sea más encarnizada. Luego retírense de su lado para que lo hieran y muera. Joab observó la ciudad
y situó a Urías en el lugar en el que sabía que estaban los hombres más aguerridos. Las gentes de la ciudad hicieron una salida. Trabaron combate con Joab y hubo bajas en la tropa, entre los servidores de David. Murió también Urías, el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos llama a ser pacientes, a no perder la esperanza. Dios siembra la semilla de su palabra en nuestros corazones y espera una cosecha abundante. Somos nosotros quienes debemos contar con la gracia de Dios, abonando el terreno de nuestros corazones, con la oración, con la misma escucha y meditación de la palabra de Dios, con la celebración constante de los sacramentos, con el ejercicio de las obras de caridad, para que esta semilla de la palabra de Dios produzca abundantes frutos para la gloria de Dios, el bien de nuestros hermanos y nuestra propia santificación. La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude a permitir que en nuestros corazones la palabra de Dios produzca frutos abundantes. Gracias por suscribirse, compartir y comentar la palabra de Dios desde su canal Evangelio en Casa, para que la salvación de Dios
llegue a muchos corazones. Oremos por la paz de Colombia y del mundo entero, por nuestros hermanos enfermos y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor los bendiga y los proteja, les dé la paz, la salud, la perseverancia en el bien obrar y la aceptación de su divina voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.